Me eché un bañito y bajé mis escaleras de mi casa y me puse a orar. Pasó una hora, media hora, y yo no sentía nada. Yo decía, Señor, estoy hablando solo. Yo no sentía el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Los pensamientos me agobiaban. Yo estaba triste en ese momento porque yo no sentía la presencia de Dios en mi vida. Cayeron las 4 de la mañana, de las 2:30. Seguía batallando con los pensamientos, comencé a reprender el aire, la atmósfera, mi casa. Señor, toma control. A las 5 de la mañana veo que mi vieja se levanta para atender a Daniela que iba para el colegio. Ya habían pasado 2 horas y media. Yo dije, Señor, bueno, me voy a dormir, voy a acostarme un rato. Y yo sentí que el Señor me hablaba, porque el Señor te habla en tu mente. Yo no creía esto, pero el Señor habla a tu mente. No es cuando tú quieres, cuando yo quiero, yo siempre estaba contigo. Tú crees que yo no estoy contigo, yo estoy contigo. Lo que pasa es que no es a tu momento, es a mi tiempo. Yo llego justo, no llego ni antes ni después, yo llego en el momento indicado. Yo siempre estoy contigo. Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Señor? ¿Dónde está? La Biblia dice, ¿qué sería de nosotros sin Jesucristo? ¿Qué sería? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estarían mis hijos? ¿Dónde estarían mis hermanos? ¿Dónde estaría la iglesia? ¿Dónde estaría? ¿Cuál sería el camino? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Dónde estaría plasmada o plasmado mi fe, mi esperanza? ¿Dónde? No conseguida, si no tenemos el camino para ir a casa, ¿dónde? No conseguimos el aeropuerto para ir al cielo. Si no tenemos el boleto de la salvación, ¿qué sería de nosotros? Jesucristo pagó un precio. Jesucristo pagó un precio. Yo decía, Señor, yo sé que tú estás en este lugar, que yo no lo siento así, pero yo sé que es así, porque los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. No son los pensamientos de Dios. Yo clamaba, Señor. Pero ¿sabe qué? Hay algo importante en nuestras vidas. Hay algo importante en nuestras vidas que tenemos que cumplir, que es lo principal, obedecer a Dios. Estamos llamados a la obediencia. La Biblia dice en 1 Samuel, por ahí dice que ya Dios no se complace en holocaustos, no se complace en sacrificio. Dios se complace más que todo en que tú obedezcas, en tu obediencia. La Biblia dice, hermano, por ahí, por Hebreo, ahí 10 dice que ya Dios no quiere sacrificio, ni quiere holocausto. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que quiere es tu mente. Dios lo que quiere es que la adores en espíritu y en verdad. Dios lo que quiere es que tú tomes tu cruz, tomes la cruz de Cristo. Dios lo que quiere es que tú te pongas a cuenta con Dios. Dios lo que quiere es que ese Dios hombre mengue. ¿Sabes, hermano? Anoche pensé que yo tengo que hacer un entierro en mi casa. Y yo me decía, vos que tenés que espíritu de qué es lo que tenía en tu mente. Sí. Yo dije, yo me voy a hacer un funeral en mi casa. Yo voy a agarrar una caja. Yo voy a decir que ahí estoy metido yo. Ahí está metido el viejo hombre. Y
ese hombre lo voy a enterrar con todo lo que busca la carne. Ese hombre se tiene que morir, tiene que menguar. Y después que lo entierre, le voy a pasar una aplanadora, le voy a echar 5 capas de cemento para que no se levante más. Para que no se levante más, hermano. Es necesario. La Biblia dice que es necesario morir para el mundo, pero vivir para Dios. Es necesario cumplir lo que Dios dejó establecido en la palabra. Es necesario, hermano. La Biblia dice que Jesucristo, en los tiempos de los profetas, profetizaron. Isaías lo profetizó, vendría un hombre que salvaría al mundo. Vendría un hombre, lo profetizaron varios profetas. Vendría, y ese Cristo que tenemos hoy, que siempre, que nos acompaña a todos lugares, ese es el Cristo que tú tienes que obedecer. Porque es necesario obedecer. Vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo número 9, versículo 4 de Juan. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda obrar. Esta palabra, me es necesario, es una palabra muy utilizada por Jesucristo. ¿Se puede sentar, hermano? Esta palabra me es necesario, es una palabra muy utilizada por Jesucristo. La Biblia dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesucristo hizo cada una de las obras del que el Padre lo había enviado. Jesucristo no actuó por su propia obediencia, por su propia, ¿cómo digamos? Por su propia cuenta, ahí está la palabra. Sino que él todo lo que hacía venía en el nombre del Padre. Él hacía todo porque el Padre lo enviaba. Él hacía las cosas que el Padre le envió, que el Padre le sugirió. A esto y él lo hacía, vete para acá y él iba. Entre tanto que el día y la noche viene. Entonces, entre tanto que el día dura. Y esto hace énfasis en los 3 años que tuvo Jesucristo aquí en la tierra predicando. Esto hace énfasis en el tiempo que tú tienes de vida. El día. Porque vendrá la noche. En la noche ya nadie puede buscar a nadie, porque ya la noche te corta todo y el que está muerto ya no hay para él salvación. Es ahora que tenemos vida. Es ahora. Por eso que le digo, hermano, hay muchas cosas que el cristiano tiene que hacer, que es levantarse, hermano, hacer lo que Dios dejó establecido. Pero no tiene que ser mañana, tiene que ser hoy. Cuando el Señor te levanta, tiene que ser como hicieron esos profetas. Esos profetas, que decían los grandes profetas, por ejemplo, cuando Abraham fue probado por su fe, que dijo el profeta Abraham: "He aquí, estoy a tus órdenes, Señor. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga?" Y así muchos profetas, como el profeta Moisés en la salsa, dijo: "Heme aquí". El profeta Isaías: "Aquí estoy, heme aquí. Yo iré". Cuando tú te levantes en la noche y te levantes a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, dile: "Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que cumplir?" Porque de todo, hay personas, habemos personas que de repente no hagamos lo que el Señor quiere, no hacemos lo que el Señor quiere. Vamos a ver el libro de Jonás capítulo 1. Este es un verdadero ejemplo de un hombre que no quería obedecer a Dios, que quería hacer las cosas a su manera. Y no es a la manera de uno, es a la manera de Dios. Y vino palabra de Jonás diciendo, sigue, hermano: "Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona ahí". La palabra pregonar es publicar, anunciar.
Eso significa la palabra pregonar, anunciar, pregonar. Vendo plátano, no vete para que la gente oiga. Hoy está en nuestra parte para que la gente oiga. Tenía que hacerlo a garganta suelta porque no había micrófono y él estaba pregonando, hablando al pueblo. Pregona contra ella porque su maldad me ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para oír. Jonás no dijo, ven aquí. Jonás no le contestó nada al Señor. No le dijo, ven aquí, como tenía que ver, como lo dijeron algunos profetas, como lo dijeron algunos hombres de Dios. No dijo nada de eso. Sino que él dice, ¿qué hizo él? Huyó a otra ciudad. Huyó a otra ciudad. Y descendió y huyó a Tarsis, descendió a Jope y halló ahí una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, pagó su pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, a huir, perdón, de la presencia de Jehová. Jonás no quería saber nada de lo que Dios quería que hiciera. Jonás quiso desobedecer lo que Dios había establecido. Gloria a Dios. Entró en la nave y de pronto comenzó Dios, cree que va a llegar, él va a llegar a donde él quiere. Él piensa que va a ir de mi presencia. Pero ese hombre yo lo necesito, así como Dios te necesita a ti y Dios me necesita a mí. Ese hombre yo lo necesito porque está un pueblo que necesito que le vaya a predicar. Y dice la palabra que levantó huracanes en el agua. Tanto que la nave se hundía. ¿Y sabe qué estaba haciendo el hombre? En el capítulo número 5, por ahí, el hombre, lo vieron que todo el mundo estaba orando a su Dios, a su manera. ¿Y sabe qué estaba haciendo el hombre? Estaba durmiendo. Le llevó el papón de alaba y ¿qué tú haces ahí, hombre dormilón? Pídele a tu Dios, ruega a tu Dios que nos salve. Y así está la iglesia en estos tiempos, está durmiendo. Levántate tú entre los muertos para que el luz de Cristo te ilumine. Levántate tú que duermes. El hombre estaba durmiendo. Y ¿qué le pasa? Debería de buscar a Dios. Está durmiendo. Y sus amigos le dijeron, ay, ¿por qué tú no oras a tu Dios? Y él les confesó, lo que pasa es que yo soy hebreo. Y ando huyendo de la presencia de Dios. Y ellos echaron suerte ahí. Y la suerte cayó sobre él. Ellos a su manera echaron suerte. Y la suerte cayó de este, es el culpable. Este es el culpable. Y yo le digo algo, hermano, si algo me está pasando en mi vida, si yo no veo el fluir del Espíritu Santo en mi vida, no busque culpable. El culpable es usted mismo. O yo mismo. Y vino él y dijo, no, soy yo, estoy viendo la presencia de Dios, Dios me dio una comisión, Dios me dio un mandato, pero yo no lo quise obedecer. Lánceme al agua. Y ellos trataron de salvarlo, trataron de hacer que la nave volviera, pero no pudieron. Después que lo lanzaron, dice la palabra que después de lo que lo lanzaron, vino la tempestad, el mar se calmó, pero ahí hubo algo bueno, porque era necesario, ahí hubo algo bueno, que todos aquellos hombres de la nave entendieron que no había más nadie más poderoso que Jehová de los ejércitos, y todos se convirtieron a él. Cuando este hombre, en el capítulo número 2, dice su palabra, cuando este hombre ya se estaba en el seno del pez, dice la palabra que el hombre recapacitó. El hombre entendió que había desobedecido a Dios. Y el hombre entendió de que tenía que obedecer a Jehová, que es amplio en perdonar.
El hombre entendió que tenía que volverse de sus malos caminos. Y comenzó a orar a Dios y al Señor, Señor, perdóname, Padre, Señor, aquí estoy, líbrame. Hay veces que le decimos al pecado, ay, Señor, le decimos al pecado, si me está pasando esto es una prueba. No, eso no es prueba. Si tú cometes un pecado, vas a tener consecuencias. Si el ladrón que se mete a un tal y lo meten en la cárcel o le dan un disparo, ay, si el Señor me está pasando por una prueba, no, mentira, esas son las consecuencias de tus actos. Las consecuencias de tus actos. Señor, y el Señor oyó su clamor. Y en el capítulo número 3, dice la palabra en el capítulo número 3 del mismo Jonás. Quiero describir brevemente lo que pasó con este hombre por falta de obediencia. Y vino palabra de Jehová por segunda vez y dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y predica el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y Nínive era una ciudad grande, 3 días de camino. Y comenzó el hombre a predicar su palabra. Comenzó el hombre a predicar su palabra. Y le decía: mira que aquí a 40 días Nínive será destruida. Si no se vuelven a Jehová, que es amplio en perdonar, Nínive va a ser destruida. Porque así ha dicho Jehová. Porque ese hombre estaba pregonando, ese hombre estaba anunciando, todo el mundo lo estaban oyendo. Y lo oyó el rey también. Y el rey se vestió de silicio. Y su ayuno, ni agua podía tomar él, ni los animales, como dijo el pastor no hace mucho. Yo decía: ¿dónde está esto? Y yo busqué, como dice, que hasta los animales no podían tomar agua, los animales también ayunaron. Como dice su palabra. Ahí está, hermano, si quiere lo puede buscar. Y dice la palabra que Dios miró el clamor, Dios vio que ellos se volvieron a Jehová, que ellos estaban arrepentidos de lo que estaban haciendo. Y dice Jehová que Dios tuvo misericordia de ellos. Y en el capítulo número 4 del mismo Jonás dice su palabra: Reina Valera. Reina Valera. No hay Reina Valera ahí. Vamos a leerlo con mi palabra. Porque aquí hay una palabra clave. Cuando dicen gloria a Dios, dice: pero Jonás se apesadumbró. Esta palabra es muy importante, esta palabra. De repente muchos no entienden el significado de esta palabra. Dice la palabra que Jonás es sinónimo de esta palabra, esa es la palabra, esa es. Dice la palabra que el hombre se entristeció. Que el hombre andaba acongojado. Porque Dios había perdonado a ese pueblo. El hombre estaba acongojado. Se enojó de gran manera. Le dijo: oh Jehová, te ruego que me quite la vida. Te ruego que me quite la vida. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que se conduelen, no se conduelen del dolor ajeno. Hay personas que lo que quieren es que el amigo, que el vecino sea destruido. Hay personas aún en la iglesia que se alegran del mal ajeno. Y Jonás está enojado porque Dios no había acabado con esa ciudad. Tremendo. Hermanos míos, yo le digo algo, hermano. Nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios.
Si nosotros estamos a cuenta con Dios y tomamos en sí la realidad de tomar la cruz de Cristo, de decirme, heme aquí, Señor, de ver el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, vamos a tomar en cuenta varias cosas. La número 1, amarás al Señor tu Dios, un mandato. La número 2, amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí esto se le pasó por encima, se le pasó por alto a Jonás. Porque él quería la destrucción de la ciudad. Y dice la palabra que salió Jonás de la ciudad. Y se hizo por allá, cerca en el desierto, se hizo una enramada sabrosa. Y el hombre se sentó ahí. El hombre se acomodó ahí. Pero él no dejaba de mirar la ciudad. Todavía, ¿con qué la destruirá el Señor? Lo puede buscar, hermano. No estoy inventando nada. Esto fue lo que hizo decir su palabra, que el hombre se puso a mirar la ciudad con el fin de ver cómo Dios la iba a destruir. Pero Dios no quería eso para su pueblo. Dios no quería eso porque ya Dios había visto el clamor. Y dice la palabra que Dios hizo levantar una calabacera en una noche, una calabacera, una planta que se enredaba, y esa planta se enredó por toda la cabañita, por toda la enramada de Jonás. Y al día siguiente Jonás estaba muy tranquilo, pero a la otra noche vino un gusano, dice su palabra, él vio la calabacera y se secó. Tanto fue la furia de Jonás. Se enojó Jonás porque Dios había destruido la calabacera. Había destruido la mata que le daba la sombra. Tanto te enojas tú por una planta que tú no plantaste. Tanto te enojas tú por una planta que tú no le echaste agua. Tanto te enojas tú por una planta que tú ni la limpiaste. Y dice, ahora sí, Señor, yo estoy enojado. Búsquelo para que vea, hermano, lo podemos buscar. Así conforme tú te enojaste por esa planta y querías la vida de esa planta, ¿cómo no voy a creer yo? ¿Cómo no voy a creer yo la vida de esas 120,000 personas que no saben discernir ni lo que hace su mano izquierda ni lo que hace su mano derecha? Dios no quiere la destrucción del justo. Dios quiere la vida del justo, dice su palabra. Dios no quiere la destrucción del injusto, sino que venga el arrepentimiento. Dios le da una oportunidad a todo el mundo. Así como Cristo predicó la palabra y Cristo un día murió porque le era necesario morir. Y después de su muerte, este legado se lo dejó a sus discípulos. Obediencia. Dice su palabra en el capítulo número 3 del libro de los Hechos, que un día Pedro y Juan, por mandato de Dios, y estos estaban cumpliendo su palabra, estaban siendo obedientes, llegaron a un lugar, a una iglesia llamada La Hermosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Todo el mundo pensará, cada vez que Ale viene para acá, lo que viene es echar fuego. Se viene con el lat. Yo lo que quiero es que abramos los ojos. Abramos los ojos. Hay veces que tomamos los caminos equivocados. Hay veces, así me ha dicho Dios y Dios no te ha dicho nada. Así ha dicho Dios. Yo me voy a este lugar, yo voy para acá, yo voy para allá, y no es movido por Dios, es movido por tu propio espíritu.
Aquí en este lugar se come palabras frescas, se come pasto verde. Aquí en este lugar están gorditos con la doctrina que está establecida. Aquí no hay necesidad de más nada. Aquí no hay la necesidad que tenemos de obedecer. Y dice tu palabra, había un hombre, perdón, en el libro de los Hechos, estoy fuera. Porque no entiendo. El libro de los Hechos dice, pero Juan subía junto a un templo, al templo a la hora novena, decía a las 3 de la tarde, y era traído un hombre con de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese de limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pero con Juan, fiando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí no dice esto. Por eso que a veces que me confundo. Pero dice, busquen su Biblia y dice, míranos. Míranos. Y aquel hombre estaba pendiente solamente de lo que le iba a recibir. Aquel hombre solamente estaba pendiente de lo que iba a recibir, eran las lágrimas. Aquel hombre estaba pendiente de lo que iba a recibir, era una moneda. Aquel hombre estaba pendiente de lo que iba a recibir, era un billetito. Aquel hombre estaba pendiente de lo que iba a recibir, lo que no te lleva al reino. Pero él dijo, mírame. Porque hay veces que ponemos la mirada solamente en Dios para que Dios te ayude, para que Dios le dé la casa, para que Dios le dé el carro, para que Dios le dé la familia, para que Dios le dé todo, pero no pones la mirada en el Señor. Tú ves solamente las añadiduras, pero no ves el rostro de Dios. Gracias. Y el hombre estaba pendiente, y así está la iglesia pendiente solamente de que le van a dar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo de hoy. Recibe el Espíritu Santo. Eso es más que todas las cosas. Eso es más que el dinero. La Biblia dice, el mejor padre que no me dé riqueza ni pobreza, pero yo me conformo con el pan de cada día. El carro no va a llevar al cielo. El dinero no va a llevar al cielo. El que te va a llevar al cielo es un corazón contrito y humillado. Lo que te va a llevar al cielo es la obediencia que tú tienes para con Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Si el Dios habla para el Señor, que se lo puede. Y al instante, aquel cojo de nacimiento se levantó. Estaba como yo estaba anoche. Contento. No estaba como yo estaba esta noche, a las 8 de la mañana, triste. Estaba contento. Porque había recibido sanación. Un día dice la palabra que Jesucristo mandó a sus discípulos a que fueran a trabajar a su obra, que fueran a ayunar, que fueran a predicar, a sanar a los enfermos. Y los enfermos en dos, no lleven dinero, no lleven comida, no lleven nada. Lleven un corazón dispuesto. Y dice la palabra que aquellos hombres se fueron. Y aquellos hombres se fueron porque tenían que cumplir el mandato de Jesucristo. Aquellos hombres fueron obedientes. Y dice tu palabra que llegaron y echaron fuera de demonios y hicieron tantas cosas buenas. Y después llegaron, maestro, en tu nombre se fuera de demonios. En tu nombre salen los enfermos. En tu nombre hice esto, hice aquello. ¿Sabes qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo Jesucristo, pastor? Amén. Pero también le dijo Jesús, más bien, alégrate, porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Es de eso que tú te tienes que alegrar, que tu nombre está inscrito.
Los demonios se van a sujetar. Pero lo más importante es recibir lo que Dios tiene establecido por aquí. Unas moradas espirituales, unas moradas celestiales. Pero eso te lo tienes que ganar tú con obediencia. Y dice su palabra que cuando los hombres vieron, los alguaciles, el jefe de la cárcel, el jefe del templo, vio que este hombre estaba haciendo, hizo este milagro, dice la palabra que lo agarraron y se lo llevaron al concilio. Y le dijeron, es necesario que tú no prediques más en ese nombre, porque tú, en el nombre de quién tú predicas esa palabra. Y él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este milagro no lo hice yo, esto lo hizo Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, el Jesucristo que usted es crucificado, que usted... En el nombre de él fue que Dios hizo este milagro. Y le dijeron, ya no hables más de este hombre. Ya no hablen más de este hombre. Y dice su palabra que ellos no iban a comer de eso porque ellos sabían que solamente en Cristo hay salvación. En Cristo hay vida eterna. Porque es necesario obedecer más a Dios que a los hombres. Ellos no iban a obedecer a ningún hombre. Y ellos iban a obedecerle, pero era el mandato que había establecido Jesucristo. Y dice la palabra que ese mismo día, no sé si al día siguiente, no lo dice la palabra, que fueron a predicar al pórtico de Salomón. Por mandato de Dios y ellos fueron obedientes. Y dice tu palabra que llegaron al pórtico de Salomón predicando la palabra y ahí los enfermos traían los enfermos. Dice la palabra que Pedro hacía milagros. Dice la palabra que aún cuando la gente no cabía en el pórtico de Salomón, traían de las otras ciudades, traían los enfermos y los ponían en la calle porque ya el pórtico estaba repleto. Y dice la palabra que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra de Pedro, era el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Y dice la palabra que cuando los escribas, los fariseos, los saduceos, los alguaciles vieron estas cosas, dice la palabra que se llenaron de ira. Ese está en Hechos 5, por ahí, 17, 15, no sé bien, pero yo lo estuve leyendo esta noche, esta madrugada. Ahí está en la Biblia, yo sé que ahí está. Y dice la palabra que cuando estos hombres vieron los milagros que había hecho Pedro y sus apóstoles, dice la palabra que señalaron de envidia. Tenían envidia. Este hombre está acabando con nuestra doctrina. Este hombre está trayendo muchos seguidores para él, para Cristo. Y dice la palabra que lo encerraron, lo tomaron y lo encerraron junto con sus apóstoles. Pero dice la palabra aquí, ¿quién puede estorbar a Dios? Lo que Dios ha designado aquí no puede estorbar. Y dice la palabra que esa misma noche, esa misma tarde, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y le dijo, levántense. Levántense. Y dice la palabra que ellos se levantaron. Y el Espíritu Santo los sacó de ese lugar. Nadie se dio cuenta, ni los soldados que estaban afuera, los cerrojos se abrieron, y así conforme se abrieron, se cerraron después que ellos salieron. Y al día siguiente fueron a buscar a Pedro, a los apóstoles, fueron a buscar a la cárcel y no estaban. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que estaban presos? Y llegó por allá un hombre diciendo, los que tú buscas, los que estaban encerrados, están en el templo, alabando, glorificando, enseñando la doctrina de Cristo. La gente que estaba aquí encerrada en el templo, que estaba encerrada aquí en la cárcel pública, está en el templo, glorificando, alabando el nombre del Señor. Está predicando tu palabra. Y aquellos hombres se enojaron. La envidia fue tanta. Y le dijeron en el capítulo 5, 28. Necesito que ustedes se callen, que no hablen más de este Cristo.
Necesito que ya basta, porque está acabando con nuestra doctrina. Y dice la palabra en el capítulo 5, versículo 29 del libro de los Hechos, y dijeron, es necesario obedecer a Dios que obedecer al hombre. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario nosotros en este tiempo obedecer a Dios, hermano. Dice la palabra que ya los tiempos se están dando. Lo que ha sucedido, como dijo el pastor, como han dicho mucha gente, los hechos se están dando y no podemos orar para que esto pare. No va a parar, como dice el pastor, no va a parar porque ya esto está establecido en su palabra. Vendrán terremotos. Esa gente allá en Caracas, como decía el hermano, allá en Caracas, esa gente estaba como en los tiempos de Noé, estaban durmiendo, algunos estaban comiendo, otros estaban viendo televisión, otros estaban haciendo, qué sé yo, estaban charlando con su esposa, pero dice la palabra que vino el terremoto y no tuvieron tiempo de nada. Se les hizo de noche, como dice la palabra, se les hizo de noche. Ahorita que es de día, ahorita que nosotros, ahorita, pueblo de Roca Eterna, pueblo de toda la iglesia de Jesucristo. Ahorita es que es el momento, porque estamos viviendo la época del día, el transcurso del día, ahorita, porque tenemos vida. Porque la Biblia dice que mejor un perro vivo que un león muerto ahorita. Y esa gente estaba en Caracas. Vino el terremoto. Dice que fueron 4,000. ¿Cuánto cree usted, pastor, que fueron? 50,000 personas. 50,000 personas. De esas 50,000 personas, ¿cuántos eran de Cristo? ¿Cuántos estaban obedeciendo su palabra? No sé, solamente Dios lo sabe. O sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que no habían ni 5. Pero yo pienso que el Señor, sí había gente cristiana y sí había gente esperando su venida. Sí había gente que tenía su lámpara encendida. Pero habían otras personas, como dijo el hermano, ya estaban descarriados, estaban viviendo su vida a su manera, no estaban obedeciendo al poder de Dios, no estaban obedeciendo a su palabra, y los agarró, y les vino consigo la muerte, y los acabó. ¿Y a dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? Por desobedientes. Y eso de esos terremotos, esa es la advertencia. Después uno ve por las redes y dice, que el Señor me dio esto, que el Señor enseñó, que el Señor me dio esta visión. No, hermano, no creen cuentos. Lo que está establecido en su palabra. En los últimos tiempos vendrán hombres, amados de sí mismos, que predican un Cristo que no existe, predican a su manera. Ya Cristo dejó establecido que Dios me habló. Que tengo palabra de Dios, que tengo palabra de Jehová, porque ahora todo el mundo es profeta. Todo el mundo es profeta, hermano. Pero ¿sabe qué? La única profecía que tenemos que cumplir fue lo que dejó Jesucristo establecido en su palabra. Lo que dejó Jesucristo establecido en su palabra. Y ahora para culminar, les voy a decir algo, hermano, para concluir esta palabra. Sea prudente. Prepárese. Prepárese. Si sus lámparas están apagadas, échele aceite. Si usted está viendo, usted está observando que usted no está caminando por donde Cristo quiere que tú camines, verifique su vida. Haga la sepultura, haga el entierro que yo les dije, haga ese viejo de entierro, échele cemento, arena, para que no se levante más, para que salga el hombre espiritual, el que vive, el que pide las cosas de arriba. No es tiempo de guachafita. Dice la palabra que Dios es misericordioso, Dios es amor, pero recuerda que Dios no tendrá al culpable o inocente. Se me había olvidado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y ese va a tener
juicio de Dios. Eso no va a entrar en lo que Dios prometió. Por eso que Jesucristo dijo, pero el que practica las cosas de arriba, vendrá Jesucristo algún día y lo levantará y le tiene preparada una morada, le tendrá una nueva Jerusalén, donde todos nosotros, todas las iglesias que aclaman a Dios, que viven de acuerdo a su palabra, tendrán parte en el reino de los cielos. Dice la palabra que cuando Nínive fue perdonada por la misericordia de Dios, aquella ciudad quedó tranquilita, Dios la perdonó. Lo que haya hecho después no es culpa de Dios, lo que haya acontecido. Pero en este momento de ponerse a cuenta con Dios. Este es el momento de decirle, Señor, heme aquí. Este es el momento de reflexionar. Este es el momento de buscar. Este es el momento de nutrirse, de alimentarse. Este es el momento de orar. Este es el momento de orar. La Biblia dice, escudriñar las escrituras porque en ella me parece que tiene la vida eterna. ¿Cuántos hermanos, yo le hago una pregunta, ¿desde cuándo usted no levanta la Biblia? Y la escudriña. Escudriñar no es lo mismo que leer. Escudriñar es entenderla, buscarla, recapacitar, llenarse de lo que Dios quiere a través de su palabra. Tome su cruz. Apártese del mundo. Busque a Dios. Aquí, como el pastor de dice, aquí está el fluir del Espíritu Santo. Esta es una iglesia constituida por Cristo, porque si tiene como 30 años y esta iglesia no ha caído es porque Dios le ha placido. Porque Dios le ha placido, Dios mantiene a Roca Eterna. Porque yo he visto iglesias por ahí que han llegado pastores, han llegado otras personas y ahorita esa iglesia está cerrada, pero esta iglesia ha permanecido. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia está puesta sobre la roca fuerte, que es Jesucristo.